De regreso, la Tucumana de verano, 11 y 25. Estamos en vivo hasta las 12, 95.9 es el lugar exacto del dial a donde nos encontrás. Y si no, a través de YouTube, en la Tucumana FM es nuestro canal. Y tenemos abierto ahí un chat en vivo, ¿sí? Para preguntas, para consultas justamente a él. Igual que el 381-362-3581. 381-362-3581. ¿Quién es él? Julián Bernat, que ya está sentado con nosotros y que suele contarnos y aconsejarnos qué es lo que podemos llegar a hacer para paliar esta crisis económica. A nosotros, a los emprendedores, a los consumidores. Siempre viene todas las semanas con las mejores sugerencias, consejos, no sé cómo llamarlo, alternativas. Él nos dirá. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, sí. Dentro de lo que se puede estar, pero bien. Muy bien. ¿Suficiente? Estar así. Gabriel siempre hace una pregunta cuando empieza la mañana, es Sí. ¿sos feliz? Exactamente. ¿Sos feliz, Julián? Sí, por supuesto. ¿Sos feliz? Sí. ¿Se puede saber por qué? Buena pregunta. Creo que lo dije acá una vez. Tengo lo que quiero y eso Bien. me reconforta. Bien. Muy Y no tenés Más que pérdidas. suficiente. Y pérdidas no. Imagínate como buen financiero, todas unidades de negocio, incluso personal, siempre he mantenido la regla de siempre ahorrar por lo menos el 20% de los ingresos. Bien. Siempre. Bien. Para tener ahí siempre un resguardo. Siempre un resguardo. Siempre. Pero ahora está siendo como un poco difícil, ¿no? A veces, como cuando ya decís, estirás como chicle, viste el sueldo y no llegás. Pero ¿qué pasaba si vos entrás previo Sí. a la crisis sin ese 20%? Ya entrás Claro, en pérdida. ya entras en pérdida, sí. Cuando vos ya tenés un margen, tenés precisamente para solventar en ese proceso que te caiga y no entres en pérdida. Porque las pérdidas solamente se cubren con deuda, ¿no? O con ahorro, pero no tendrías porque estarías perdiendo si no tenés el ahorro con deuda. Entonces ese margen precisamente es para eso. Ahí. Precisamente para eso. Y es recomendable, porque esto escuché, viste que hay como mucho financiero en Instagram y demás, Muchos. un montón, Montón. que recomiendan apenas uno cobra o tiene una plata, al toque hacerle ahorro, como sea, y bueno, y ver cómo sobrevivo el mes. Primero, lo que pasa es que primero ahorro y después gasto, ¿no? Sí. Debería ser así. Separar y pagarte a vos mismo la porción que obviamente ahorrás. En realidad es un juego, pero en definitiva uno tendría que llegar y ahorrar el 20%. Depende si lo querés ver primero ahorrarlo, después gastarlo, después ahorrarlo. En general pasa que la gente no se da grandes lujos. ¿Qué son grandes lujos? Uno paga lo necesario, Sí. todo lo necesario. ¿Y sobra o no sobra? Claro. Bueno, debería ser siempre en el mediano plazo, siempre que confluya, tanto a nivel personal como a nivel de las empresas. Las empresas tienen que tener la misma regla. Yo, por ejemplo, tengo la regla en los negocios que la reinversión esa es el 40%, porque una empresa necesita tener un poco más de ahorro, porque lógicamente el movimiento es mucho más grande, Claro. y más si tenés empleados y todo lo demás, el movimiento es más grande y tenés que resguardarte ante escenarios que, como lo dijimos la vez pasada, las crisis son recurrentes en la Argentina. Quien esto lo toma desprevenido es porque nada, vivió en otro país, no sé. Y hoy estamos en tiempos donde, no sé, cobrás el sueldo. En estos días justamente se pagan los sueldos en la mayoría de los lugares en Argentina. Cobrás el sueldo y por ahí tenés que pagar el colegio dentro de una semana. Me conviene guardar ese dinero en algún lugar que me genere al menos unos días de interés para ir y pagar y Sí. así ir viviendo el día a día tratando de sacarle la mayor utilidad. Vos tenés los fondos comunes de inversión que, por ejemplo, te pagan menor a un plazo fijo, o sea, te paga más o menos un 7, un 8% mensual, y vos lo podés tener, lo podés colocar y a las 24 horas rescatá y también de inmediato. Lo cual, si tenés siempre un tiempo la plata, digamos, ociosa, es mejor ponerlo para que te genere un rendimiento. Seguramente eso, si estás en un proceso que estás perdiendo un 10% de los ingresos, eso no te va a salvar. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Pero si es opción cuando tenés... La pérdida, por lo Va a menos. reducir la pérdida. Va a tomar menos deuda, digo. Claro, y entretenerla ahí y bueno, algo así. Totalmente. Hoy estamos en eso, en el día a día hay que tratar de sacarle lo que sea. El día a día. En el caso de las pymes, que el otro día sentí una nota muy buena que habían hecho, obviamente decimos que el tema está en el flujo, ¿no? En el flujo. ¿Y el flujo por dónde empieza? Por las ventas.
La gente, acá hay algo que tienen que saber las pymes. La inflación básicamente produce una distorsión completamente de precios, ¿no? Sí. Uno no sabe cuánto valen las cosas. Lo que sí tienen claro siempre es el descuento, ¿no? Sí. Ejemplo, vos decís, no sé cuánto sale en aquel comercio tal cosa, pero tienen 6 cuotas sin interés, ¿o no? Sí. Sí. Eso uno sí lo tiene claro. Entonces, por ejemplo, que el otro día escuchaba, en lo que es el comercio minorista, es muy importante adquirir la herramienta para apalancar las ventas teniendo en cuenta la situación. Entonces vos, por ejemplo, tenés billeteras virtuales de bancos de primera que están ofreciendo, por ejemplo, cuotas sin interés, cuyo interés generalmente lo absorbe el banco, ¿no? Ajá. Entonces vos tenés cuotas sin interés, entonces todos los comercios están haciendo esto de incorporando de billeteras de distintos bancos que ofrecen esa alternativa para que la gente pueda consumirlo, ¿no? Porque acá dijimos, el precio se tiene que ajustar, no hay que hacer gradualismo en esto. Pero la alternativa es el descuento. Y eso funciona en los argentinos, esto está muy desarrollado porque siempre como tenemos niveles de inflación elevados y esa distorsión, pero en el descuento sí, viste que los argentinos, los tucumanos, buscamos el descuento. Claro, sí, sí. El descuento tiene que estar claro, ya sea con tarjeta y también en el plan, ya casi todos los comercios tienen, que surgió, que es cuota simple 3, cuota simple 6, que tiene costos financieros relativamente bajos, más o menos en 3 cuotas para el comercio un 10%, relativamente razonable para poder ofrecer a los clientes esa alternativa para poder seguir moviendo un poco la economía, ¿no? Sí, porque si no es una pérdida constante. Pienso, por ejemplo, en los negocios que venden ropa, ¿no? Porque Sí. hoy en día no es una prioridad, ¿no? Si nos ponemos a ver, es como la prioridad está puesta más que en el alimento o en otras necesidades. Mira, O se genera la necesidad. Perdón, te corrijo algo, A ver. a mi entender, ¿no? Sí. A mi humilde entender. No es una prioridad, digamos. No es opcional, es el tema. Claro. Es decir, vos tenés, acá lo que pasa es que no es opcional, no te queda, Sí. no te queda. O sea, los alimentos, sí, está claro que es una prioridad primero comer, pero no es que no hay alternativa. Tenés que comer. Tenés Es un que gasto comer. que está. Claro. Es un gasto que está. Esto también cuando uno incluye por ahí, por ejemplo, el gasto en las vacaciones, ¿no? Creo que el alimento no lo tenés que contar. Porque acá vas a comer igual. Te quedes o no, digamos. Mirá, Sí. A la hora de evaluar. Es lo mismo. las vacaciones me lo hablamos el otro día. Sí. ¿Es un gasto la vacación o cómo lo llamamos las vacaciones? La inversión. Claro, voy a decir que es Bueno. una ganancia, porque bueno, descansas, la pasas bien con tu familia. La inversión, y esto se trata de la recompensa, las vacaciones se llama inversión. O sea, no es gasto de vacaciones. Hay, a mi entender, que es lo que hablábamos el otro día del valor y el precio, ¿no? Entender esta diferencia fundamental de lo que te da valor. Porque lo que te permite siempre seguir adelante son las cosas que te dan valor. No son las cosas que pagáis y tienen un precio. Pero vos fíjate que lo hemos hablado y vos lo decís y está bien porque si le preguntaríamos a 10, diría el gasto de las vacaciones. Claro. En realidad es la inversión de las vacaciones, ¿no? A mi entender, Sí. perdón, nada, a Sí, mi entender siempre sí. lo veo así. Me gusta llamarlo inversión. Y pensando en las pymes, y justamente las pymes comerciales, las pymes, no tanto desde la producción, sino desde, bueno, cualquier pyme, pero en realidad la de la venta, el negocio de ropa, por ejemplo, el negocio de cualquier tipo. ¿Le conviene estoquearse hoy? Bien. Tengo unos pesos, ¿y qué me conviene hacer? ¿Meterlos en algún lugar que me dé rentabilidad financiera o me conviene ir a comprar productos, estoquearme sabiendo que dentro de 2 meses va a valer más? Excelente pregunta. Primero, yo tengo comercio de ropa, por ejemplo, Sí. ¿no? Yo lo dije en ese momento, cuando en realidad cuando estábamos en la etapa de las elecciones, que había que estoquearse, porque el costo En de ese momento. Claro, porque el costo de reposición no sabía cuánto va a ser. Hoy en día, estoquearse de más puede significar incluso hasta fundirte. Porque el nivel de ventas cae de manera significativa. Lo cual, hoy tenemos una ventaja. Esa ventaja que hay que aprovecharla. Primero, tenés mayores plazos de pagos con los proveedores. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, pero cuando estaban en elecciones no te querían financiar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vos no sabías cuánto iba a costar el dólar dentro de un mes. Claro, no le convenía. No les convenía por el costo de reposición. Pero como el dólar se mantiene planchado, entonces te lo financian a más porque no van a ser menos cantidad de dólares en la supuesto, como va. Entonces tenés plazo, lo cual podés hacer rotación y no necesitas tener mucho stock. Hoy no es un momento de tener stock, la liquidez
con un concepto que decía siempre mi abuelo, me acuerdo, me decía claro, lo último que se entrega es el dinero, ¿no? Es decir, primero el dinero. Hay veces que ese dinero tenés que volcarlo en stock para resguardarlo, claro, en situaciones totalmente inciertas, pero hoy no es el caso. El mayor nivel de stock te puede fundir. Así que, ojo y cuidado. O sea, no corre eso de decir, bueno, estamos en enero, febrero, o bueno, ya ahora marzo, pero decir, bueno, voy a comprar ya los suéteres y los camperones que voy a vender en el invierno, no conviene. No. O octubre voy a comprar los útiles escolares para cuando venga la temporada, si tengo una librería, ya me estoqueo para febrero, marzo. Eso en este contexto no conviene. Hay que cuidar mucho eso que te digo, el flujo. Porque vos podrías decir, bueno, me sobra y bueno, compro un montón de cosas y estreso el flujo de fondo. Pero en definitiva, cuando vos tenés que cerrar un negocio o de carácter personal te falta plata, ¿qué es lo que falta? Acá hacíamos la distinción de que son dos cosas distintas, el flujo y el capital. El gran tema siempre es el flujo. Vos no te podés quedar sin flujo. Y eso es lo que hay que cuidar. Pero de manera personal y en los negocios. Hay momentos donde ese flujo lo tenés que volcar por las dudas, porque en términos patrimoniales podés perder mucho dinero. Ejemplo, no podés recomprar la mercadería. Claro. Pero el flujo es muy importante cuidarlo. Hoy es el punto de que tenés que cuidarlo y tenés el dinero, por las obligaciones que tenés. Lo cual, no sé si adelantar suficiente esas compras o de mercaderías o incluso también en la casa es tan significativo. Porque hay que cuidar el flujo para que no entre en pérdida. Y lo dijimos, hay que hacer los ingresos, egresos mensuales. Tanto esto sirve, como yo digo, para todo. Pero uno tiene que saber. Primera pregunta, no sé, no estábamos en el aire, pero le preguntaba a Conti, ¿cuánto te queda por mes? No me supo responder, no lo sabe. Eso hay que hacerlo, porque no es lo mismo que estés generando, ejemplo, perdiendo y generando una deuda todos los meses. No sé, ponemos un número de 200.000 pesos. Epa, me ha tocado pymes que le hacía la pregunta cuando empezamos siempre una asesoría, me decía, no ganamos plata. Y cuando voy a ver la deuda, en realidad lo que pasaba, estaban perdiendo dinero y una deuda monstruosa. Claro. Entonces, tener claro si ganás o perdés plata es clave. Porque a partir de ahí podés tomar decisiones y podés fijarte la meta. Sí. Por ejemplo, si hoy estás en un ahorro del 10%. Claro. Entonces, esto de planificar la crisis era muy importante porque yo lo dije cuando estábamos acá, tanto en las pymes o de manera personal, con qué nivel de margen empiezo, con qué niveles de solvencia. Eso es muy importante para encarar siempre las crisis que se vienen. Y yo te preguntaba también fuera del aire el tema de la tarjeta de crédito. ¿Hoy es un elemento que sirve o preferimos no utilizarla, la tarjeta de crédito? Por dos razones. Una, dijimos que la importancia de la inclusión financiera. Para eso tenemos que tener un excelente historial crediticio. ¿Cómo aumentamos eso? Tomando deuda y repagando. Ejemplo, con la tarjeta de crédito. ¿Se puede revertir un mal historial crediticio? Sí, por supuesto. ¿Cómo es? ¿Cómo hace alguien que ya tuvo deuda, que está en el verás, que lo que sea para decir, bueno, yo hoy quiero empezar un plan para tener un buen historial crediticio? ¿Cuánto tiempo respondiendo a las dos cosas que van de la mano. ¿Qué pasa? Uno tiene que fijarse cuándo cierra la tarjeta. Vamos a hacer de cuenta que la tarjeta cierra el día 25. Sí. Vos el día 26 tendrías que consumir los gastos corrientes que haces con las tarjetas. Y entonces cuando cobras, lo pones en ese fondo común de inversión, porque vos vas a tener a 45 días a pagar la tarjeta. Entonces le ganaste 30 días. Entonces vamos a dar cuenta que consumís con la tarjeta de crédito en ese momento 300.000. Sí. Pero en vez de cuando cobras el sueldo y pagar ese gasto corriente, como la tarjeta recién le va a pagar a los 40 días, esos 300 le va a poner el 8%. O sea que te va a dar un adicional de un 10, un 15% en términos de ese dinero. Pero siempre contemplando después del cierre de la tarjeta. Y al mismo tiempo le gana la plata y hace historial crediticio. Es decir, porque tomás, ¿cómo se retroalimenta el buen historial crediticio? Tomando deuda y repagando, tomando y repagando. Mostrando capacidad. Mostrando capacidad. Y eso, y una persona que está por ahí de cero, que está empezando, no empezando, pero ya tiene un historial en contra, lo puede revertir con alguna estrategia porque tiene que abrírsele primero la oportunidad de tomar la deuda, ¿no? Las pymes, le voy a decir a las pymes, pero también aplica para consumidores, para las personas. Un banco te presta contra un riesgo, ¿cierto? Cuando vos en ese proceso no hiciste bien las cosas, no te va a volver a prestar. Salvo que hagas lo siguiente. Vayas al banco, pongas algo de garantía, ejemplo, tu misma plata, ¿no? Ejemplo. Compraste $3.000. Lo tenés en la cuenta corriente. Vas y pedís que te den un crédito, pero con garantía de esa plata.
el banco te lo va a dar porque tiene la garantía. Claro. Y con eso lo repagas bien. Y eso se llama forzar el sistema, ¿no? Así lo forza el sistema. Porque después en el Banco Central, o en los informes, salen que vos tenés un préstamo y lo estás repagando. Pero estás pagando intereses también. Estás pagando intereses, pero no sale que en realidad está con la garantía que es tu misma plata. Claro. ¿Se entiende? Esto lo hacen muchísimas pymes. Sobre tu misma plata, que te presten. ¿Por qué? Porque no querés, vamos a hacer, sos una pyme, tenés juntado X cantidad de dólares. No lo querés vender para los gastos corrientes. Entonces tomás un préstamo y pones de garantía eso que tenés en el banco. El banco te lo va a prestar porque tiene su garantía. Si no le pagás. En otro lugar, no sé si existen acá, pero en otros lugares existen las tarjetas prepagas que te permiten esto mismo, ¿no? El ir y poner, justamente que te den una tarjeta de crédito, pero vos ya tenés vos pones de garantía un fondo tuyo, digamos. Claro. Existe también aquí Claro. eso, y eso te permite también generar eso mismo, es parecido, digamos. Claro, igual cada banco trabaja, hemos dicho el score bancario es un puntaje de 0 a 1999. Obviamente, ejemplo, acá nosotros tenemos compañías financieras que en realidad, ¿qué pasa? Te ofrecen tarjetas de crédito y aceptan clientes que tienen menor o mayor nivel de riesgo. Entonces, tiene 500 puntos de score. Ahora, si vos vas a un banco de primera línea, no te acepta Claro. darte la tarjeta. Entonces, hay veces muy importante, quizás, si no estás en el sistema, empezar con una tarjeta, no puedo decir los nombres, No, pero un banco menor. Un banco menor, Algunas no bancarizadas también hay. claro, compañías financieras que te dan tarjeta y usas esa y repagas esa. Con eso vas a aumentar tu historial crediticio para que después vayas al banco de primera línea y puedas sacar y ya tengas historial. Sí, a tu vez te van a aumentar los márgenes. Aumentar los Claro. márgenes. ¿Para qué? Para que precisamente después, porque la tarjeta de crédito, siempre dijimos, bueno, en el mundo de los negocios llevados, ¿por qué hacer la historial crediticio también de manera personal? Porque los bancos, cuando otorgan préstamo a las pymes, tiene obviamente en cuenta quiénes son sus socios y cuál es el historial crediticio de sus socios. Lo cual tenés que ir armando las dos cosas, tanto la pyme como también sus socios. Entonces es sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante la deuda en las pymes? Por último, porque siempre lo hablamos, la deuda, tanto para las personas como las pymes, permite solventar los ciclos que tenemos complicados. Una pyme quizás tiene 3 meses complicados, pero necesita el dinero, el flujo. Entonces puede tomar préstamo. Incluso uno mismo puede estar complicado por algo puntual y tiene que tener ese respaldo. Que ese respaldo no necesariamente, si no puede hacer ahorro, porque no venía juntando el 20%, pero tenés que tener la posibilidad de tener el dinero. Ejemplo, Sí. tenemos un imprevisto y tendremos que estar gastando, no sé, ponemos $5.000. No lo tengo juntado. Pero tendrías que tener la capacidad de tomar esa plata. Mm. ¿Se entiende por qué es tan Sí. importante el respaldo? Sí. Si no lo tenés a tu papá que le golpea la puerta y te dice, che, tomá, bueno, ¿cuál es el respaldo de dinero? El respaldo de dinero necesariamente son los bancos. Porque dijimos, Conti, vos no estabas. No, pero ¿De se quién me es- ocurre de- una la- pregunta. los bancos, ¿de quién es la plata de los bancos? Chan, chan. No, te iba a hacer una pregunta, perdón que me vaya el tema. Te me acabo de tiraste la bañar. pregunta. Sí. Pero hoy conviene tener, por ejemplo, si una persona tiene dólares, tenerlos en el banco, porque viste que es como la gente tiende a sacar los dólares y tenerlos en su casa, bajo el colchón y toda la cosa, o conviene hacer esta movida de lo que estamos hablando, por ejemplo. En realidad lo que está pasando, y por eso el dólar está planchado, en parte ese proceso está descapitalizándose. Es decir, mucha gente vendiendo los dólares. Y los dólares por eso están planchados. Sí. Ahora, ¿conviene tener en los bancos? Sí. Esto es algo que quedó lamentablemente mal formado por miedo, por lo que pasó en el 2001. Sí. Pero eso se corrigió, porque los bancos hoy no tienen ese riesgo de descalce, porque las normativas se adecuaron. Principalmente los bancos no prestan la plata a gente que no genera dólares, por lo tanto no tiene un descalce. Lo cual, ¿está bien tener la plata en los bancos y tiene problemas? No. Incluso han salido, y los depósitos en los bancos que nosotros tenemos en dólares, ¿viste cuando te dicen las reservas son tantas? Bueno, Sí. en realidad está incluido la plata que tienen los ahorristas en los bancos. Claro. Eso está creciendo. Sí. No tampoco a nivel exorbitante, pero tampoco ha caído, que quiere decir que la gente no ha retirado de los dólares. Claro. Y ahí no hay ningún problema de dólares, en el sentido de la plata está, hoy no hay ningún O sea, problema. la gente que tiene los dólares en los bancos no lo está retirando. La gente que los tiene en el colchón sí lo está saliendo a vender. Lo está saliendo a vender y hay mucho. Porque el Y proceso... eso termina después en un momento bancarizándose también. El dólar que sale al mercado. Sí, no, porque la Argentina es cierto que tiene una parte que es una economía informal.
Claro. Sí. Y esa parte de la economía informal, que no estamos hablando del 10%, estamos hablando del 40-50%, es mucho, lo cual siempre va a existir ese paralelo, porque lógicamente la economía informal así lo indica. Así que tener los dólares, y lo dijimos acá en diciembre, y de hecho los dólares dijimos que una gran alternativa en ese momento, y hasta por lo menos hasta ayer siguió siendo, es comprando los instrumentos. Porque la cotización, dijimos, del dólar no iba a ser tan significativa. Lo que iba a ser significativo era el aumento de los bonos. Que dijimos, pero siempre vale remarcar, cuando vos compras un bono, vos tenés el bono. Si vendés el bono, vos tenés los dólares físicos en el banco, después vas y lo buscás. Claro. Y mientras lo tenés al bono, el bono cotiza. Y aumenta y disminuye. Para darle una idea, un bono que ha crecido el último mes un 20% en dólares, quiere decir que si vos tenías $10.000 puesto en el bono, ¿cuánto tenés ahora? 12.000. ¿Y qué hago ahí? Porque ahí está la otra duda, que vos la tenés mucho más clara. Tengo un bono de $10.000. Sí. Lo veo crecer, crece, pega un salto, se va a 12.000, como me está diciendo. ¿Lo tengo que soltar? ¿Lo tengo que dejar seguir creciendo? Excelente pregunta. ¿Y ahí qué hago? Estamos en el timing justo y este es el gran... Creció un montón. Si vemos los 2 meses y medio últimos, ha crecido un montón. ¿Es la época de venderlo o no? Sí. Esa es la gran pregunta. Y pasa que ese es el timing a tener. No voy a arriesgar porque no está bien que lo diga. No está bien que lo diga. Pero yo que soy de invertir, porque lo que yo dije acá es lo que hice, digamos, invertí en los bonos. Pero lógicamente uno analiza esa posibilidad de retirar la ganancia. Porque ahí es algo que es cierto en las inversiones. La peor ganancia es la que no se realiza. ¿No? Sí. Porque una cosa es que vos te la tengas. Decís, acá están los 12.000. Sí, pero es volátil todavía. Claro. No es el pájaro en mano todavía. Exactamente. Entonces, no hay peor ganancia, es la que no se realiza. Muchas veces pasa que, por eso dijimos que las inversiones no está hecho para ser muy emocional. Hay veces que crece y te cierra el número, tenés que vender y realizarla. Y cuando perdés, tampoco tenés que volverte loco. ¿Te entiendes? Sí. Y después capaz que el que estaba a 12 vos lo soltaste y se va a 16. Pero bueno. Claro. Pero bueno, tenés 12, que antes eran 10. Eso también es una parte, porque podría volver a 8. Claro. También. Por eso, o iba a ser futbolista, que está bueno, ponele. Claro. O financiero, porque la verdad que tiene mucho timing en el tema. Saco, no invierto, bueno, nada, en definitiva. Pero sí, eso pasó. Gran parte de lo que es el stock se había estoqueado de más. Hoy no es el momento. Y esa liquidez volcada, depende del riesgo que pueda cada uno asumir. Vamos de manera segura, que es un fondo de un 8%, a mayores niveles de riesgo, ¿no? Por eso siempre con un asesor. Perfecto. Y obviamente en eso estamos. El mejor es Julián Bernat. Y que lo puedes encontrar en Instagram. En Instagram como Julián Bernat, guión bajo. Ahí lo encontraste, comunicás. Estás abierto a consulta. Sí, total. Ahí está. Bueno, a través de Instagram, Julián Bernat, guión bajo, lo puedes seguir también. Y tenemos siempre los recortes después en las redes sociales. Muchas gracias, Julián, como siempre. A ustedes. Bueno, volvemos enseguida. A ver, ¿tenés algo más o no? ¿Sí? No lo escucha el león, no sé. ¿León existe? ¿León? ¿Está León? León, este es un león Cuyo vegetariano. nombre no me puedo olvidar. Es un león vegetariano. No lo escuchamos. Ahí está hablando. Sí. Muy bien. Está haciendo preguntas, está analizando todo. Sí, está analizando la situación del país. Bueno. Música. Y enseguida venimos ya para cerrar la Tucumana de verano de día miércoles. Nos quedan 2 programas. Nada, no queda nada. No nos queda nada. Bueno, dale. Música y ya venimos.